Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó al Congreso un nuevo informe en el que incluyó a Honduras en una lista de 22 países señalados por su alto nivel de tránsito y producción ilícita de drogas. El documento, parte de la estrategia global contra el narcotráfico, no solo afecta a naciones de América Latina como México, Colombia, Venezuela, sino que también menciona países del Caribe y Asia. La Casa Blanca aclaró que la inclusión en la lista no se debe a la cooperación de los gobiernos en la lucha contra las drogas, sino a factores geográficos y económicos que facilitan el tránsito o la producción de estupefacientes, incluso en aquellos que están implementando medidas estrictas de control. En ese contexto, Honduras se encuentra en el centro del debate, ya que según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sigue siendo uno de los países con mayor tránsito de drogas hacia el norte. Ante esto, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, reconoció que debido a su ubicación, el país 5 estrellas es un punto clave para el paso de drogas e indicó que este es un problema histórico. Sin embargo, aseguró que la institución castrense está combatiendo activamente el flagelo y mantienen una buena relación con el país americano. Así que Honduras es un país de paso geográficamente y prueba de ello también un país productor. Nosotros hemos encontrado plantaciones de hoja de coca, lo publicamos a diario, publicamos los logros y eso no es una falsedad, es una realidad y nosotros, cada uno de nosotros como hondureños, como ciudadanos, tenemos que tomar conciencia que es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos un acercamiento con los Estados Unidos a través del agregado militar de los Estados Unidos y también a través de la Oficina de Cooperación y Seguridad. Recientemente nosotros tuvimos una visita, fuimos invitados por el comandante general del Ejército Sur de los Estados Unidos. Esta declaración llega en un momento crucial tras las recientes acusaciones de la general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien señaló que el gobierno hondureño ha estado facilitando el paso de drogas al vender espacio aéreo a Venezuela, un hecho que generó aún más preocupación. A lo largo de los últimos años, el crecimiento de la producción de cocaína ha sido alarmante. Las autoridades reportan un incremento en las plantaciones de coca en áreas rurales y de difícil acceso, especialmente en el occidente y el norte de Honduras. A pesar de los desafíos, el gobierno hondureño ha incrementado sus esfuerzos para frenar la producción. En los últimos meses se han desmantelado varios narcolaboratorios en distintas partes del país y las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional han llevado a cabo operaciones conjuntas que han permitido el decomiso de grandes cantidades de cocaína. En lo que va del año, las autoridades han incautado más de 20 toneladas de cocaína en diversas operaciones y han detenido a decenas de personas vinculadas al narcotráfico. El experto en seguridad, Germán Licona, señaló que si bien las autoridades han hecho avances importantes en el desmantelamiento de redes criminales, la inclusión en Honduras en estas listas sigue siendo una muestra de que las medidas actuales son insuficientes. Porque lo que evidencia es que por un lado se muestra un rostro positivo de parte de la Presidencia de la República con todos sus estamentos de que se está haciendo algo por la lucha. Pero al final, con esta inclusión en esa lista negra, está diciendo otra cosa, que no están siendo eficientes en los resultados. Por su parte, el criminólogo Gonzalo Sánchez sostiene que el gobierno ha hecho lo que está a su alcance, pero la lucha contra el crimen organizado necesita un enfoque más integral. Pero la verdad que se está trabajando duro. Lo que pasa es que es difícil luchar contra el crimen organizado, especialmente contra el narcotráfico, se necesitan muchos recursos. Solo comparemos, mire el despliegue que ha hecho Estados Unidos
en el Caribe, hasta destructores, helicópteros, aviones, todo lo que quiera para poder frenarlo. Y solo han frenado 2 lanchas nada más. La inclusión en la lista de países productores y de tránsito de drogas en Estados Unidos es un recordatorio de la urgencia de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, señalan distintos sectores. Buenos días, gracias por estar con nosotros. El gobierno de los Estados Unidos incluye a Honduras y un montón de países más en el tránsito y producción de drogas. Hoy voy a hablar con 3 distinguidas personalidades sobre este tema. El comisionado de Policía en condición de retiro, el director de investigación, don José Alfredo Ponce. Bienvenido. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, distinguidos panelistas. Sí, es un tema bastante importante para nuestro país el hablar sobre este tema del narcotráfico, crimen organizado y cualquier otro tipo de crimen transnacional. Yo creo que Honduras es un país que hemos sido vulnerables en este tipo de situaciones y tal vez no se han tomado las medidas fuertes para luchar con este flagelo que afecta a toda la humanidad. Bien, gracias. El teniente coronel en condición de retiro, René Cruz. Coronel. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros panelistas. Buenos días, pueblo hondureño. Pues aquí presentes en este panel, aportando un granito de arena con el conocimiento que nos dio la institución y preocupado actualmente por este tema de narcotráfico. Lamentablemente el país está ubicado en una situación estratégica muy ventajosa y no sería de extrañar de que esta posición estratégica sí la puedan aprovechar otros actores que no están conforme a ley, pero que por la ubicación y también por algunos vacíos de trabajo que se han realizado, el trabajo interinstitucional, estamos en este momento señalados, aunque no es la primera vez, estemos señalados como país productor y como puente para el narcotráfico. El abogado Carlos Chactur también, abogado. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir este foro con el comisionado Ponce y el coronel Cruz, tocando estos temas que son de tanta importancia, tanta trascendencia en el país, sobre todo por las consecuencias que nos deja el tráfico de drogas en sí y estos señalamientos por la inclusión de Honduras en este listado emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Y sobre todo el día de hoy quiero enviar un saludo a todos los maestros de Honduras, hoy que es el Día del Maestro. Un saludo a todos aquellos que contribuyen a la construcción de la academia en nuestra población infantil, niños y jóvenes, y que también van más allá de la simple construcción académica, sino también en el inculcar valores en nuestros niños y jóvenes. Un saludo a todos los maestros de Honduras. Bien, Víctor, si me manda una lista y me ayudan con el apuntador de cuántos países, pero me acuerdo que mencionaron a Guatemala, a Haití, a Belice, a Costa Rica, a Honduras, a Colombia, Afganistán, México, Birmania, México, Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua también. Todo Centroamérica. Todo Centroamérica. Aclaremos más, no hable de Honduras. El Salvador también. El Salvador también. Que dicen que nuestro amigo Bukele
esta es una lista que Salvador, Guatemala, Haití, Belice, Costa Rica, Honduras, Afganistán, Nicaragua, un montón. Claro, al inicio hace una excepción, Raúl, en el sentido, o hace una aclaración en el sentido de que estar incorporado en esa lista no tiene una vinculación con las políticas antidrogas de cada uno de los países. O sea que usted puede tener una buena política en la lucha contra el narcotráfico y estar en esa lista. Porque obviamente la posición geográfica de todo el istmo centroamericano contribuye al tránsito de drogas hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos. No, y también recordemos que Honduras tiene una ubicación geográfica de que es un paso obligado. ¿Por qué? Porque el sur produce la droga, nosotros somos el puente y en el norte la consumen. Entonces es bastante difícil ver o construir una política por sí solo en un país centroamericano, porque más bien ya que estamos en la lista de que somos puentes del narcotráfico, todos los gobiernos de Centroamérica se tienen que unir en esta lucha contra el crimen transnacional, porque no solamente es el tráfico de drogas, es el tráfico de personas, es el otro tipo de delitos como también lo que afecta a todas las niñas, las mujeres. También esto ocurre en todos los países porque el tráfico de drogas trae consigo otro tipo de elementos que afectan a toda la sociedad. Recordemos que nuestro país también podemos decir que no se puede decir que Honduras no está luchando contra el narcotráfico. Recuerden que solamente desde el 2022 a esta fecha se han extraditado 57 personas. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista integral de la seguridad, siempre hemos dicho, esto del estado de excepción que hay en Honduras parcial, más esto del tratado de extradición que se mantiene vigente y que se han extraditado este tipo de personas, esto ha venido a coadyuvar a nuestro país para la reducción de los homicidios. Pero hay que seguir trabajando más, con políticas fuertes, con leyes fuertes y trabajando de forma estructurada y en forma integral. Hay que trabajar mucho en la prevención. Nosotros necesitamos buscar formas de cómo evitar que nuestros jóvenes consuman drogas, que nuestros jóvenes se integren a maras y pandillas, que las maras y pandillas las utilizan para darle seguridad al tráfico de drogas, y también este tipo de grupos organizados están siendo también cooptados por los narcotraficantes. Y algo importante, que en nuestro país han sido cooptados no solamente las fuerzas de seguridad del Estado, sino las instituciones políticas. Y ninguna institución política puede decir que no ha sido cooptada, porque todas han sido cooptadas en nuestro país. Esos señalamientos que hacen de Honduras en la lista de países productores y de tránsito de drogas. Sí, pienso que Honduras solamente es una pieza en el ajedrez. Entendemos que estamos en una región bastante conflictiva en el cual la amenaza del narcotráfico es una amenaza global. Y para ese tipo de amenazas las respuestas tienen que ser globales y tienen que ser integrales. Mientras los países centroamericanos, cada uno siga haciendo esta lucha de manera unilateral, va a ser difícil obtener buenos resultados, pero ahí existen las organizaciones internacionales, los organismos regionales que deberían estar en este momento proyectando una estrategia para dar una respuesta a una amenaza de tercera generación, porque no solamente es el narcotráfico, tenemos problemas con la migración, tenemos problemas con el terrorismo y todo esto lo demás. Los Estados Unidos están poniendo bastante atención a esta zona, y también el hecho de que hay una influencia bastante del narcotráfico y lavado de activos sobre el poder político, en el cual no solamente se ven involucradas las instituciones militares y policiales, sino que también ese dinero que entra para financiar esquemas políticos. Tenemos que dentro de poco van a haber elecciones generales en 6 países de Latinoamérica, en los cuales los Estados Unidos han puesto un foco de atención, y creo que esa es una respuesta integral a esa amenaza que sobre ellos se cierne. Tránsito de drogas y productores. Honduras. Yo creo que de ese señalamiento lo que nos debe llamar más al análisis y a la reflexión es el tema de la producción de drogas en Honduras, porque puente para el tráfico siempre hemos sido. Hasta este momento es que hay un señalamiento oficial, pero no puede llegar droga
o difícilmente podría llegar droga hacia el mercado norteamericano si no se utiliza el Istmo Centroamericano como puente. Y por eso están incluidos todos los países de Centroamérica, incluso Costa Rica, que siempre ha sido un ejemplo en Centroamérica de muchas cosas. Pero lo que debe llamarnos realmente la atención y a la reflexión es que hoy no solamente somos puentes según Estados Unidos, sino que somos productores de droga. O sea, hemos subido un escalón en esa escalera del tráfico de drogas y ya no tenemos únicamente transportistas, porque Honduras siempre se caracterizó por el hecho del transporte. Aquí los grandes carteles de la droga eran transportistas, eran grupos que servían a otros grupos productores y otros grupos compradores de droga. Se dedicaban más al transporte, los valles, los cachiros, todos ellos se dedicaban al transporte de la droga. Pero como repito, lo que nos debe llamar a la reflexión es que Honduras está produciendo droga en el territorio nacional y creo que todavía podemos hacer más en el tema de la criminalidad organizada que lo que se está haciendo hasta este momento, ¿no? Abogado y excomisionado Ponce. Bueno, recordemos que el crimen organizado, por eso se llama crimen organizado, ellos sí están organizados a nivel transnacional. Y el problema de las fuerzas de seguridad del Estado, que no trabajan en forma mancomunada con las otras fuerzas de seguridad de los demás países del Istmo Centroamericano. Es que no hay burocracia ahí. Entonces, ese es el problema que tenemos actualmente. Para mí, ese es un tema que se tiene que tratar a través de SICA, del Sistema Integrado de Centroamérica, para buscar la forma de cómo desarrollar políticas y estrategias de seguridad del Istmo Centroamericano. ¿Por qué? Cuando nosotros nos enteramos que Honduras no tiene ni un radar, pues uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Será que en nuestro país cualquiera puede entrar y puede salir a través por el aire y por la tierra y por el mar? ¿Por qué? Porque no hemos tomado las medidas necesarias para combatir este flagelo. Por eso nosotros siempre decimos, las instituciones deben de ser fuertes, a las instituciones se le deben dar los equipos necesarios. La tecnología es muy importante en el combate contra el crimen organizado. También siempre es importante mantener una buena relación con aquel país que es consumidor, pero también es la potencia mundial, una potencia militar y una potencia económica. Y ellos, que son los más afectados, tienen la obligación de colaborar con el Istmo Centroamericano en la lucha contra este flagelo, porque a todos nos está afectando. Y no creamos, Honduras últimamente también no se ha vuelto solamente un país productor, y también ahora hay alto nivel de consumo de cocaína y otras drogas psicodélicas que afectan al ser humano. Y este tipo de aspectos nos tiene que importar a nosotros los hondureños. ¿Por qué? Porque están dañando nuestra juventud. Y para eso hay que tomar medidas de política criminal en cuanto a la prevención. La educación es muy importante en la lucha y el combate contra el crimen organizado o todo tipo de crimen transnacional. Por eso es importante que nuestras instituciones de seguridad y los expertos se acerquen a las instituciones educativas del Estado. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las autoridades del país en este momento, los que están al frente, para combatir el narcotráfico y aceptando que se han tomado medidas? Yo pienso que la institucionalidad, pues en este momento es muy débil. También falta de estrategia, la falta de involucramiento de ciertos actores que son protagonistas dentro de todo lo que es el combate al narcotráfico. Y también la falta de una estrategia de seguridad clara y definida en la cual participen todos los actores, tanto en el nivel político, en el nivel informático, en el nivel social. La parte militar y la parte policial es bien importante, porque actualmente sí miramos que ha habido un retroceso en todo lo que es el actuar que teníamos anteriormente. Esta cuestión se ha ido arriba y ahora, como decía aquí el abogado, pues no solamente se está produciendo y se está sirviendo como puente, sino que también altas cantidades de droga están quedando a lo interno del país. Nuestra población está consumiendo bastante
droga, usted se va a los pueblos de adentro y usted mira que ya no encuentra trabajadores ni nada por el estilo para poder trabajar porque ellos están involucrados en el consumo. Y también no hay una respuesta contundente por parte de las autoridades. Sí pienso que el gobierno ha hecho su parte, ha asignado el presupuesto necesario, pero no hay una sinergia entre las instituciones y los actores que tienen que combatir este flagelo. Fíjese que lo que dice el coronel Cruz es muy cierto. Hay zonas de vocación agrícola donde usted no encuentra trabajadores para el sector agrícola. Zonas de vocación pesquera, como en la Mosquitia, donde usted no encuentra trabajadores para la pesca, porque paga mejor el crimen organizado. Y la gente pues busca la manera de poder salir adelante con todas sus obligaciones y sus compromisos, y no encuentra ese tipo de trabajadores ahora en esas zonas. Mire, lo otro que señalaba es que Honduras ahora está aumentando el consumo de droga porque desde hace un tiempo para acá, ya desde hace algunos años, ya el trabajo o la actividad que se realiza en Honduras como país puente o como país de paso se paga con droga. Ya incluso no se paga con dinero. Entonces a los transportistas que se dedican a mover esos cargamentos se les paga con droga. Y esa droga queda en el país y es distribuida dentro de lo que es la población hondureña a través de aquellos vendedores de droga, el microtráfico. Ya no es el tráfico a gran escala, sino que el microtráfico. Y eso es un problema que debe abordarse de inmediato, Raúl, lo que es la prevención en el consumo de drogas. Hay países que son un ejemplo en ese tipo de políticas. Yo cito, por ejemplo, a Islandia, que en los años 90 era un país con una alta tasa de consumo de drogas en Europa. Y hoy en día, a través de las políticas implementadas, es el país donde menos se consume droga. Entonces, ¿qué requiere esto? Requiere un trabajo serio, requiere de políticas realmente diseñadas, pensadas, y que se le doten de todos los recursos necesarios para poderse llevar a cabo. Tanto lo que es la prevención en el consumo de drogas como es el combate a la criminalidad organizada. Y yo siento que no solamente en este gobierno, sino en muchos de nuestros gobiernos se ha improvisado en materia de seguridad. Y esta improvisación facilita pues todo tipo de actividad criminal. Como decía el comisionado Ponce, ellos sí están organizados. Y claro, y yo decía en son de broma y en son de realidad. Claro, dentro de esas estructuras no existe burocracia. Entonces las decisiones se toman de manera más directa y no como sucedería en un estado donde usted tiene primero que identificar el problema, de repente llevar al Congreso Nacional una ley que puede pasar 4 años de un gobierno sin que sea aprobada, como por ejemplo la ley de la colaboración eficaz, y al final de cuentas la burocracia entorpece muchas veces, la mayoría de las veces diría yo, el combate efectivo a la criminalidad organizada. Hay algo importante, el abogado Chacturcio creo que lo puede reafirmar. Miren, actualmente en nuestro país, ¿sabía usted que si a un joven le encuentran 3 carrucos de marihuana o 5 carrucos de marihuana, puede ser condenado por tráfico de drogas? Sí. Igual que un narcotraficante que pasó 5 toneladas. Yo creo que este tipo de cuestiones tienen que revisar en nuestro país. Hay muchas cuestiones de orden legal que se tienen que revisar. Una cosa es el consumo, otra cosa es el tráfico toda la razón. de droga. Y es importante. ¿Por qué? Porque un joven que es consumidor sí se puede rescatar. Si hay lugares donde se tiene que buscar la forma de cómo reintegrarlo en la sociedad.
en vez de mandarlo a un centro penal donde se va a volver más consumidor y se va a volver más delincuente, porque sabemos que los centros penales son las escuelas del crimen en nuestro país. Entonces, eso se tiene que regular y yo creo que eso es urgente. Hay muchos jóvenes que están siendo mandados a los centros penitenciarios porque les encuentran 4 o 5 carrucos y si hay un policía corrupto se los ponen 20 bolsitas y ya es traficante de drogas y vendedor de drogas. Y esto yo creo que está afectando a nuestros jóvenes. Hay que ser correcto. Yo por eso siempre hemos pedido que los policías deben hacer su trabajo de una forma correcta, así como se le pide que leyes fuertes contra la criminalidad, también deben ser los policías actuar de forma correcta. Yo creo que es importante decir que Honduras necesita una política integral contra el crimen organizado. No se ha hecho, no solamente en este gobierno, en los gobiernos anteriores. Lamentablemente nosotros dejamos crecer este flagelo, tanto que el crimen organizado es el que mandaba en nuestros países, en nuestros municipios. Si usted alguna vez decía en un pueblo así, bueno, en uno de mi pueblo, no voy a decir cuál es mi pueblo. ¿Por qué? Una persona decía. ¿Por qué? ¿Cuál es un pueblo? Olanchito. ¿Por qué? Porque me decía un vecino. No, quien manda es el crimen organizado. Yo todavía estaba activo en la policía. Créame, que me dolía cuando decía, no, aquí quien manda es el crimen organizado. ¿Por qué? Porque aquí hay bastante. Y en ese tiempo teníamos, Olanchito era un tema, cuando los cachiros, era un tema bastante fuerte y se utilizaba mucho el municipio de Olanchito y el departamento de Colón y el departamento de Olancho. Y había muy pocas cuestiones que podíamos hacer las fuerzas de seguridad del Estado porque no teníamos ni los recursos técnicos, ni los recursos humanos, ni los recursos financieros para combatir este flagelo. No es tan fácil luchar contra un crimen organizado que tiene un poder económico y que tiene armas y que tiene los recursos humanos. Bien. Usted habló de una carretera, pero Chacturi iba a decir algo. Sí, solamente reafirmando lo que mencionaba el comisionado, de que en el Código Penal anterior existía el consumo de drogas dentro del texto penal. En el nuevo código el consumo de drogas desapareció y por eso es que hoy se procesa como tráfico de drogas a una persona a la que encuentran con 5, 6, 7 carrucos de marihuana o con 2 o 3 gramos de cocaína, se le procesa como traficante, porque ya no existe el consumo en nuestra nueva legislación penal. Esa tiene sus pros y sus contras. Y vuelvo a retomar el caso de Islandia, que para mí es un ejemplo en el tema de la prevención de droga, de consumo de droga. En Islandia no existe el consumo, no existe la posesión de droga para el consumo. El que tiene droga está penado, pero paralelamente existen políticas para la prevención y para la atención de personas consumidoras de droga. Y aquí estamos muy mal en eso, en el tema de prevención en todo sentido. Entonces, sí hay personas que de repente pueden tener esa cantidad de drogas para consumo personal y están siendo procesados como traficantes. Y eso nos genera un gran problema, que nos estamos olvidando entonces de los consumidores en el país. Y es una realidad que debe abordarse desde la prevención hasta la atención ya como personas consumidoras de droga. Eso nos ha generado esa situación y no vemos realmente políticas orientadas a la prevención y a la atención y rehabilitación del que es consumidor de droga. Sí, me decía, ¿de la carretera? Sí, en el año 2018, siendo comandante del 16 Batallón de Infantería, se me ordenó por parte del mando instalar 3 destacamentos militares en la frontera con Nicaragua. Esos destacamentos tenían una función de controlar toda esa línea que no había autoridad para poder tener presencia. Se hizo un informe sobre la carretera, porque la carretera nadie tenía información
quién la había construido. Y esa carretera, pues, de una u otra manera ha permitido que la población que se dedica a la agricultura y la ganadería haya ido poblando todo ese tema del coco que le llaman, toda esa cuestión de la reserva Tahuaca hasta pegar a la Mosquitia. Y al día de hoy yo creo que esa carretera ya llegó a la Mosquitia. Ahora, la pregunta de qué pasó ahí, digamos, los informes se levantaron, la carretera nunca apareció quién la había hecho, le pusieron la carretera del narcotráfico. Entonces, de esa manera se le brindó una oportunidad a toda esa gente para que fuera ubicándose en esos puntos y lastimosamente en este momento se están encontrando bastantes sembradíos de droga en toda esa ruta, que no hay presencia. Actualmente el gobierno pues tomó la decisión de instalar unos batallones verdes porque también había un tema de deforestación, pero lamentablemente no hay una presencia militar permanente y policial sobre esos temas, porque digamos es un tema de defensa nacional, el tema del blindaje de todas las fronteras y todo lo que es la plataforma marítima. En la medida que nosotros retomemos ese papel protagónico que debe tener las Fuerzas Armadas, nosotros estaríamos blindando un primer anillo de seguridad que permitiría, digamos, por lo menos en la parte interna, evitar de que esa droga quede aquí. Probablemente lo que podíamos hacer nosotros es alejar esas rutas de narcotráfico de la región y poderlas lanzar a otro lado, pero alguien tiene que hacer el trabajo de anular esa amenaza. Entonces, creo que se debe retomar el tema de los blindajes, los escudos aéreos terrestres, creo que no están dando resultados. ¿Alguien de ustedes dijo, no sé si no estábamos al aire, que los aviones están aquí, que deberían estar en otros lados? Aviones y helicópteros. Sí, yo pienso que digamos, en vez de estar haciendo, bueno, digamos, el tema del 15 de septiembre es una cuestión de tradición, pero los medios aéreos no deberían estar aquí en Tegucigalpa. Si nosotros tenemos una amenaza que nos están filtrando el espacio aéreo en la Mosquitia, Colón y Olancho, pues ahí había una base aérea y hay una construcción de una pista con todo para poder proyectar esa cuestión, porque no es lo mismo una reacción desde la capital a la Mosquitia que tener una cuestión mediática. Nosotros medimos el tiempo que nos tardaba un helicóptero de la base del Aguacate a la Mosquitia para poder reaccionar en caso de una traza, vigilancia aérea o para poder movilizar medios que puedan combatir ese flagelo antes de que dejen la droga, y lo que tardáramos en los 25 o 30 minutos, mientras que acá de Tegucigalpa es un tiempo de reacción mayor. Pienso que ahí habría que hacer un diseño operacional diferente y sincronizar algún tipo de fuerzas especiales para poder operar tanto en Colón, tanto en la Mosquitia y tanto en Olancho, que es donde nosotros tenemos la mayor incidencia. Y por eso ahí están los puntos de proyección para poder lanzar esa droga para Guatemala, para México y posteriormente a los Estados Unidos. Y mira, Raúl, lo que hablábamos hace un momento, lo de el tema de los drones, que sí existen en Honduras, porque incluso yo comenté en mis redes sociales sobre la compra de esos drones, que son drones para vigilancia, y pues son naves no tripuladas, ¿verdad? Y que a través de esos drones pueden mantener una vigilancia permanente en las fronteras, no solamente allá con Nicaragua, también con Guatemala. Honduras tiene una enorme ventaja y a la vez un enorme problema, que tiene múltiples fronteras. Entonces, con ese tema de los drones, se puede mantener vigilancia permanente en esas zonas fronterizas inhóspitas donde es muy difícil mantener un destacamento de soldados por las condiciones que presenta la zona, pero a través de drones se puede mantener una vigilancia permanente y efectiva en todas esas zonas inhóspitas, y es mucho más fácil la movilización y menos costosa que incluso a través de helicópteros o de aviones. Es mucho menos costosa, es más fácil, puedes comprar la cantidad de drones que sea, y solamente se trata de preparar a los operadores de ese tipo de equipo y mantener una vigilancia fronteriza tanto con Nicaragua. Espérenme, lo voy a interrumpir ahí. Poneme el listado, por favor. Porque mire, ve, hay varios países ahí que... Arteaga, lo que me prometiste. Y esos otros países, ¿cómo van a hacer? Pues no solo en Honduras.
No solo es Honduras. ¿Me entiende? Por eso el tema tiene que tratar a través del sistema de integración centroamericano. Afganistán, Bahamas, Sí. Belice, Bolivia, Birmania, República Popular China, Colombia, Costa Rica, República Pero Dominicana. son diferentes tipos de drogas. No correcto, pero Porque llega mucho opio de Asia por eso, mire, ve, hacia Estados Unidos. está México, está Nicaragua, está Panamá, está Venezuela, El Salvador, Guatemala, Costa entiendo yo que todos estos países tendrían que platicar, ¿no? Tienen que reunirse. Reunirse, Y ¿cómo vamos a desarrollar hacer? una Hacer estrategia. bloques regionales. Bloque regional. Esto no es la culpa de un gobierno, yo creo No, que no. Ni de un Estado. Por eso, como es un crimen transnacional, que tiene que desarrollar políticas y estrategias de forma transnacional. Bueno, yo creí que iba a dejar fuera El Salvador Trump, pero Trump no anda con papás, como dicen que es amigo de que no creo, que son conocidos con El Salvador, con el presidente de El Salvador, pero ahí está. Entonces, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Belice, Honduras, Nicaragua, México, Jamaica, Haití se tienen que juntar. Claro. Tienen que organizar. Claro. Y yo creo que ya existen las medidas de acercamiento a través de la CEFAC, a través de ciertos organismos que están funcionando aquí a nivel centroamericano, porque el tema es que sí existen bastantes alianzas con Colombia, con el tema de Brasil también hay buenas relaciones, y todos los países que están involucrados pues tienen una característica especial, que son países que tienen Honduras costas tanto en el tiene Atlántico. años de estar así enlazado con Colombia para combatir esto. Y el tema es Costa Rica. Costa Rica sin ejército y con una policía bastante fuerte también está incluida en el tema. Incluso de repente podríamos tener hasta una policía con una jurisdicción extraterritorial en lo que es el Istmo Centroamericano, un cuerpo policial regional que no necesita todo este tipo de permisos y de solicitudes burocráticas de asistencia en un determinado caso. Son cosas que se podrían analizar. Pero viendo ese listado, Raúl, hay países ahí que no son necesariamente una amenaza por la cocaína, como lo es en el caso de Latinoamérica. Por ejemplo, Birmania es un productor alto de opio, y opio llega también hacia los Estados Unidos. Asia en general es productor de opio, de otro tipo de drogas sintéticas, por ejemplo. No están todos en las mismas condiciones, ni en lo que trafican como droga, ni en las condiciones propias que estamos nosotros aquí en la región. Entonces, yo creo que sí debe combatirse esto como un bloque. Habría más recursos, habría más asistencia, habría más inteligencia policial, militar en el tema de drogas, porque aisladamente Honduras no lo va a poder hacer. Ningún país de los que está en esa lista lo va a poder hacer de forma aislada. Y hay un aspecto soberanista también, licenciado, que hay que tomar en cuenta. Digamos, sí, es cierto, tenemos que enfrentar esta amenaza unidos, pero todavía hay algunos temas ahí de soberanía, por ejemplo el caso de Nicaragua con Colombia, que es lo que es un caldo de cultivo bastante favorable para esta amenaza. Esas pegas que hay entre países todavía por problemas de isla, de territorio. Entonces eso más bien lo que favorece es a que la amenaza vaya creciendo, y como decía mi comisionado, pues ellos están bien organizados. Lamentablemente nosotros tenemos una serie de eslabones que aún no están unidos para poder enfrentar esta amenaza. Si usted va a Europa, usualmente se habla de capacidades militares y capacidades de seguridad, en la cual cada país coloca una capacidad al servicio de la región. Digamos, si Honduras tiene una fuerza naval potente, entonces combinan ciertos métodos con Colombia, con Nicaragua, y se hace un escudo regional. No solamente estamos hablando ya como país, porque sí nos están señalando, estamos hablando de 23 países, y Honduras solamente es una pequeña pieza dentro de ese complicado ajedrez que nos lanza el país del norte. Miren, Honduras ya es signatario de un tratado internacional que se llama Interpol, la Policía Internacional. Miren, yo fui director de la Policía de Interpol en Honduras.
lamentablemente aquí en Honduras no le dan la importancia al Interpol. Solamente los Estados Unidos de América y algunos países de Sudamérica le dan la importancia al Interpol. Y Europa sí. Europa sí considera muy importante a la Interpol. Honduras, incluso Honduras, mire, yo me acuerdo cuando yo era director de Interpol, tuve que irle a rogar al director que porque se le había olvidado pagar la membresía, porque se paga una membresía, es simbólica la que le cobran a estos países centroamericanos. Pero hay que pagarla. Pero, oígame, tuve que andar rogando 3 meses al director y al ministro. ¿Y de cuánto era eso? Pagarla para estar yo creo que son como 300,000 lempiras. Pero más bien esos 300,000 lempiras se los devuelven al país en capacitación para los policías, en traslado a otros países. Ellos pagan los boletos cuando uno viaja a otro país y la estadía en otro país de las capacitaciones de las policías. Pero Interpol lamentablemente no han podido. Bueno, en aquel tiempo estábamos mal, ahora yo creo que estamos peor, pero no se le ha dado la importancia a la Interpol. En todo Centroamérica, no Honduras, todo Centroamérica. Y yo creo que si se unen los países centroamericanos y hablan con la Secretaría General de Interpol en Francia, yo creo que ellos nos pueden ayudar mucho a combatir este flagelo del crimen organizado, porque a ellos les interesa mucho unirse como países y el mayor aportante a Interpol son los Estados Unidos de América. Por lo tanto, yo creo si hay formas de cómo luchar unidos en contra del crimen transnacional, en especial el narcotráfico. Actualmente Interpol no tiene como objetivo el narcotráfico, sino que otro tipo de crimen organizado. Pero ya que fuimos señalados por los mismos Estados Unidos de América, que es el mayor aportante para que funcione Interpol en el mundo, se le puede pedir a la Interpol, a la Secretaría General de Interpol, con sede en Francia, que se le ponga como objetivo primario el narcotráfico en Centroamérica. Y créanme que vamos a tener muchas estrategias basadas en términos globales y también apoyo de orden tecnológico y de orden de capacitación para nuestras policías en Honduras. ¿Qué cambios estructurales se necesitan? Bueno, inicialmente yo pienso que, digamos, todo parte para que sea más efectivo ese control del narcotráfico. Por regionalizar. Pero porque yo le voy a decir, Chacturi, yo he visto unas toneladas de droga que han capturado salvajes, como decimos los hondureños. Cuando los gringos quieren, nosotros decomisamos. Porque ellos son los que manejan. Cuando los gringos quieren. Manejan la información. Estoy viendo, cuando los gringos quieren. Porque ellos son los que manejan la información. Ellos son los que tienen los radares. Es que ellos son los que manejan la información realmente. Ellos dejan pasar su parte. Tenemos, sin pretender desmeritar a nuestras instituciones, muy poca inteligencia institucional en esos temas. Y cuando hay actores dentro del sistema que no realizan su labor, pues no desempeñan su papel como deben hacerlo. Yo creo que incluso, Raúl, desde la captación del recurso humano, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, debemos mejorar esa situación y poder dar las facilidades o las condiciones para extraer ese recurso humano del entorno en el que vive. Porque ¿dónde viven nuestros policías, comisionados? ¿Dónde viven? En las zonas calientes de la capital, interactuando con los criminales. Solo le voy a reforzar eso. Yo jugué en los barrios y colonias de Tegucigalpa. Me encantaba el fútbol. Entonces había un equipo que el dueño del equipo vivía en una casa de madera, en el reparto. Entonces, los sábados había gestión del equipo. Yo, unos 15 años. Y un hombre humilde que le gustaba eso. Y había un gran vendedor de marihuana. Tita le decían. Y me ponía a platicar con los policías que también vivían ahí. Claro, ¿cierto lo que es el Chactur? Claro, entonces debemos dar las condiciones, las facilidades para poder extraer ese policía de ese entorno y ponerlo en otro donde no se contamine de este tipo de personas. Porque imagínense, yo hasta comprendo muchas veces la situación de la policía,
en actuar contra estas personas si tienen su familia ahí a merced de los criminales? Entonces, ¿qué debemos empezar a hacer? De repente construir pequeñas ciudades, satélites o colonias o barrios que sean exclusivamente para la policía y ellos puedan estar en un entorno separado de la convivencia con estas estructuras criminales. Si en los barrios todos sabemos quién es quién es el médico, quién es el ingeniero, quién es el vendedor de droga, quién es el extorsionador, lo sabemos, pero tenemos nuestras familias en esos barrios. ¿Gana mejor un policía ahora? Sí, pero mínimamente, pues, o sea, todavía su salario es mínimo, no alcanza para cubrir sus necesidades. Ese es otro tema que favorece la corrupción institucional, ¿verdad? Que los salarios son de hambre para la policía, para los militares, son salarios de hambre. En el gobierno nosotros tenemos conductores, tenemos secretarias que ganan 3 veces el salario de un policía, de un militar, que anda poniendo en riesgo su seguridad y su vida en las calles. Pero, Héctor, eso es incontrolable. Usted sabe que es incontrolable. Podría ordenarse si nosotros tuviéramos realmente un servicio civil. No va a pasar, un funcionario tiene una novia y le va a poner el piso. Ese es el problema. Sí, pero no va a pasar. O sea, hay que buscar cosas que puedan hacer. Pero debería pasar. Porque se pueden hacer proyectos habitacionales para los policías. Se ríen. Eso se puede hacer. Podría pasar si nosotros tenemos la voluntad de ordenar el gobierno, pero sin voluntad no se va a poder hacer nada, absolutamente nada. En el mismo Ministerio Público hay fiscales que ganan menos que un vigilante, hay fiscales que ganan menos que el chofer de un vehículo del Ministerio Público. ¿Y cuál es el corazón del Ministerio Público? Los fiscales. Y después le exigimos injustamente resultados a los fiscales, cuando no tienen las herramientas para poder hacer su labor. Solo aquí ve, Raúl, buen día. Yo quisiera hacerle una pregunta. Si el abogado conoce las casas de los mandos superiores de la policía, que averigüe, que vea las mansiones donde viven. Son los mandos superiores. ¿Cuántas propiedades tienen? No, claro, recordemos que un oficial de policía, un general gana más de 100,000 empiras. Esos son los mandos superiores. Pero nosotros estamos hablando de la escala básica. Del que hace su trabajo de calle. El que hace el trabajo de campo. Sí se puede. Yo creo que si se quisiera hacer un proyecto habitacional, no es que van a solucionar el problema de todo el país. Por ejemplo, los que trabajan en fuerzas especiales, los que luchan directamente contra el narcotráfico, los de la DPA, la Dirección Policial Antidroga, deben sacarlos de esos barrios. Claro. Y bien se puede, para ese pequeño grupo, hacer un proyecto habitacional. El todo es querer hacerlo. Yo creo que en Honduras hacen falta muchas cosas por hacer. ¿Cómo va a ser su labor como debe ser si tiene a su familia a merced de los criminales en ese barrio? En otros países le llaman casas fiscales. En Chile, el Estado tiene los policías. Sus barrios. En Estados Unidos tiene igual. Sus barrios o colonias donde solo viven policías. Viven policías y fiscales. Sí. Pero sí se puede. Yo creo que, miren, en Honduras se pueden hacer muchas cosas si se hacen las cosas correctas. Pero no podemos descartar que es un problema de orden global, que no es fácil. Y de voluntad política también en muchos casos. No, tiene que haber voluntad política. Vamos, cuando nosotros hablamos como criminólogos, siempre he dicho, Honduras ocupa diseñar una política criminal del Estado, no una política de seguridad de gobierno, sino una política criminal del Estado para 10 años, 20 años. Que ya el Estado sepa qué es lo que hay que hacer. Cómo vamos a ir desarrollando el Ministerio Público, cómo vamos a ir desarrollando la Policía Nacional. Actualmente tenemos un montón de policías. Está la Policía Militar, está la DPI, está la ATIC, está la Policía Nacional. Hay un montón de policías. Es que en esos temas no se puede improvisar. Entonces es importante... ¿Y los tigres existen todavía? Todavía, sí existen los tigres. Sí, pero el tema es que la mayor parte de todas las unidades especiales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional están dedicadas exclusivamente al cuidado de funcionarios públicos. Sí.
No, ahí dicen que ahí anda la mujer de un magistrado con un montón de guaruras. ¿A cuenta de qué? Los agentes... Mándeme uno policía que sea especializado, así le dicen a uno. Los agentes mejor preparados están cuidando funcionarios. Cuidando funcionarios. Cuando yo estaba de subcomandante en la policía militar, nosotros sacamos la cuenta más o menos de cuántos policías militares estaban involucrados en labores de protección a personajes que eran funcionarios públicos. Yo entiendo que ellos tienen su necesidad, pero tampoco se puede personalizar la seguridad para ellos. Usted se va a la colonia 15 de septiembre y a esas colonias donde viven los funcionarios públicos, usted va a ver cómo está concentrada la cantidad de elementos de resguardo ahí que deberían estar en calle. Porque cuando usted camina, usted vaya a Tegucigalpa ahorita a la 1, 2 de la mañana, usted no encuentra un militar, no encuentra un policía. Ahora, váyase a esas colonias que son de alto nivel, usted va a ver aquel montón de prados, va a ver aquel montón de policías militares, va a ver aquel montón de policías nacionales cuidando funcionarios. Estoy de acuerdo. No tienen por qué andar con ese... Bueno, le voy a decir, Mel Zelaya, Caminelli y un muchacho. No les digo porque yo tengo amistad con Mel. Y el otro día un abogado me dijo que me felicitaba porque es que yo soy amigo de Mel, pues porque voy a andar yo desconociendo eso. El director general solo anda un conductor y un policía. Mel Zelaya, el otro día iba conmigo ya días y le dije, ¿cómo nos tratamos ahí? Mel, pedí ahí que me den la pasada. Yo iba manejando. Me sacó la mano y pidió la pasada. Y ahí veo unos funcionarios que nunca habían tenido ni carro, o otras mujeres con seguidores. Son papos, y los puestos pasan. Y no solo es el funcionario, Raúl. Es también la seguridad para la mujer. Eso le va a pasar factura. La seguridad para la mujer, la seguridad para los hijos. No solamente es el funcionario. Aquí hay funcionarios cuya actividad pública no es de gran riesgo y tienen 4 vehículos de seguridad, con personal de seguridad, y su actividad no es de alto riesgo. Entonces todo ese recurso se lo resta a la población policial que debería estarnos dando seguridad a toda la población hondureña. La policía tiene más de 1 millar de policías destinados solo a cuidar a personas, gente. A cuidar personas. Mira, hay otra cuestión. Deberían de estar cuidando a la población. Aquí un particular recibe o es víctima de un ataque y también se le asigna policía y hasta 3 o 4 policías para custodiarlo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones... Aquí, si usted es uno de una ONG y se dedica a hablar en contra de las autoridades, después anda con un miedo y quiere que le ponga 4 policías. No, y es obligatorio ponerle 4 policías. No, también no debería ser. Hay que buscar cómo parar eso. Sí. Bueno, hay un montón del gobierno anterior y que ahí andan íngrimos ahora. Sí. Eso es lo que le dije, que le va a pasar factura. Mire, la persona que anda con ese montón de seguridad, después de que ya no están en el poder, tienen miedo a salir de la casa. Y se vuelven prepotentes y luego no tienen quien los tienen cuide. Miedo a salir de su casa, después tienen problemas de orden psicológico. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a andar a un montón de policías, un montón de militares que los anduvieron cuidando. Y después no hayan que hacer. Ya cuando no tienen el poder, no se dan cuenta que ese poder es pasajero. El otro día le dijo un amigo mío, oíme vos, le digo, ¿y por qué andas con un montón de guardias? ¿Qué te van a hacer a vos? Es la verdad. Y nunca han detenido a un narcotraficante, nunca han detenido a ninguna persona y tienen miedo. Hay otro tema ahí también, licenciado, que es el tema de la capacitación en las entidades que actualmente están enfocadas en ese tema de seguridad, que la mayor parte de los miembros pasan demasiado tiempo capacitándose. Entonces esa gente sale de calle porque no tienen un proceso de regeneración de la fuerza llevado de manera estratégica. Yo actualmente estoy estudiando en la Universidad de la Policía Nacional, en el ITP en Comayagua, y es increíble ver la cantidad de jóvenes que ahí están capacitando y con buena... O sea, usted mira que la policía está viva, usted mira otro tipo de comportamiento por parte de la Policía Nacional actual, con sus mandos, con su gente. Entonces yo creo que la voluntad para poder llevar a cabo buen trabajo existe. Lamentablemente hay un eslabón arriba que no está haciendo su trabajo. Nosotros más que todo estamos enfocados en líos mediáticos, en peleas en la línea estratégica, que si nosotros enfocáramos ese esfuerzo a hacer nuestro trabajo en la parte de las instituciones que nos corresponden, no estaríamos actualmente. Yo pienso que
esta es una alerta que están mandando los Estados Unidos para que nosotros pongamos las barbas en remojo y comenzamos a trabajar de manera diferente, porque en realidad si ellos van a estar bien, nosotros vamos a estar bien también en la línea baja de la región. Y aquí lo que queda solamente es unirnos como países y unirnos como país inicialmente, resolver los problemas que tenemos en casa para posteriormente buscarle una solución regional, alianzas estratégicas con las policías, alianzas estratégicas entre militares, que lo que nos va a permitir es tener una región en paz a futuro. Y todo pasa por tener, como decía el comisionado, una política estatal de seguridad. Y que debe reunir muchos elementos. En Honduras no tenemos, y si lo tenemos no se le da la aplicación que debe darse, por ejemplo, un mapeo criminal, tener un mapa criminal, porque no es la misma cantidad y el mismo tipo de delitos el que se comete en Olancho como el que se comete en Tegucigalpa. Entonces, de acuerdo a ese mapeo, usted debe asignar el recurso humano preparado para combatir ese tipo de delitos. No tenemos un número cercano a la realidad de hechos criminales. Por ejemplo, se habla mucho de lo del estado de sitio, y es cierto, ha logrado reducir las muertes violentas, pero hay delitos que afectan gravemente a la sociedad que se han incrementado, aún con el estado de sitio, como es el tema de la extorsión, y que afecta más directamente a la población y que es uno de los graves problemas para el crecimiento económico del país, porque ningún pequeño emprendimiento alcanza en algunos casos a durar 72 horas antes de que un grupo criminal esté exigiéndole el pago de una extorsión. Y sin embargo manejamos cifras que no son cercanas a la realidad, porque siempre lo que se manejan son las cifras oficiales, y las cifras oficiales están en relación al número de denuncias. Pero ¿cuántos casos tenemos sin denunciar? Entonces, de repente nos preparamos para abordar las cifras oficiales y no es suficiente, porque los casos que quedan sin denunciar pueden ser todavía mayores a las cifras oficiales. Y yo comentaba en un programa que en esas estadísticas que realiza el INE, las estadísticas de hogar que se realizan cada año, debería incluirse preguntas relacionadas con el tema de seguridad. Por ejemplo, llega a su casa y preguntarle, ¿ha sido usted objeto de un acto delictivo durante el presente año? Y creo que podríamos tener una noción más cercana a la realidad de los hechos delictivos que se producen en el país y saber con qué debemos contar para poder combatirlos. Bien, continuamos. Eso que decía Honduras, ¿por qué sigue siendo, qué partes de Honduras estamos afectados por el narcotráfico? Miren, ya en todo Honduras, ya no es solamente... ¿Todo Honduras? Todo Honduras. Ahora que hay ciertos departamentos que son productores, donde hay más sembradíos de cocaína, como ser Colón, Atlántida, Lloro, Olancho. Y ahora ya hay lugares en el Paraíso. En el Paraíso hay lugares ya que se está sembrando cocaína. Por eso nosotros decíamos que es importante que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, las fuerzas especiales de cada una de las instituciones deben tener vehículos no tripulados, aéreos, para poder ingresar y para poder vigilar nuestras montañas, nuestros valles. Porque no es tan fácil, con la fuerza, con los recursos humanos, no tenemos la capacidad para cubrir todo el territorio nacional. Entonces sí hay que utilizar los vehículos no tripulados con alta tecnología para que nuestras fuerzas especiales tengan la información importante para poder desarrollar este tipo de operaciones especiales. Otro aspecto importante, nosotros les decíamos que el problema que hay en Honduras es un gran microtráfico. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese microtráfico? Porque en nuestro país ya, como decía el abogado Chuck Turner, que mucha droga se queda en nuestro país como pago
por darle seguridad para transportarla a Estados Unidos. Y esto ha elevado los niveles de consumo en nuestros jóvenes. En los pueblos, en todo pueblo, venden droga. Todo el mundo lo sabe. Ustedes decían, la policía lo sabe. Pero bueno, tiene que desarrollar una estrategia para quitar o pues, perseguir a aquellas personas que son los que aportan o los que venden ese tipo de droga, no los que del microtráfico. ¿Qué tan cara es la droga en Honduras? La droga ahora es barata, toda la marihuana es barata, la cocaína es barata. O sea que hay facilidad para que cualquier albañil y cualquier persona que trabaje en la agricultura pueda consumir droga. La verdad que es lamentable lo que está pasando en nuestro país. Esto nos tiene que interesar como país. Se sorprendería de los niveles de consumo que hay en el área rural, porque uno pensaría que solo en los grandes centros urbanos se consume droga, pero en el área rural hay un alto consumo de droga. Y es más fácil encontrar droga a las 5 de la mañana que encontrar un medicamento para la salud. Pero también pasa por el tema educacional. Digamos, la mayor parte de los jóvenes no están asistiendo a los centros de educación. Ese es un punto. Y también la deficitaria presencia de autoridades de las autoridades policiales y militares dentro de lo que son los municipios. Digamos, usted va a encontrar en Olancho la mayor parte de los oficiales de seguridad concentrados en Juticalpa y en Catacama. Pero lo que es la zona de adentro, donde los pueblos, las aldeas, la presencia policial es nula. Y también pasa por un tema del respeto a la autoridad. Entonces la mayor parte de todos esos jóvenes están creciendo en lugares en los cuales no hay autoridad y posteriormente eso viene a redundar cuando emigran a las grandes ciudades. Ellos vienen con los mismos, el mismo libertinaje que tienen en esos pueblos. Y la mayor parte de toda la gente también emigró. En Olancho usted encuentra grandes cantidades de personas que están viviendo en los Estados Unidos, los cuales envían la remesa y la mayor parte de esa remesa es utilizada para sostener el vicio en los jóvenes. Entonces no trabajan, pero solamente están esperando a la semana que les manden esa remesa para poderlo emplear en ese. ¿Las drogas están en toda Honduras? En toda Honduras. Pero sí se mira bastante fuerza en Olancho, La Mosquitia, Colón, Atlántida y Oro. Pienso que ahí sí había que armar alguna estrategia tratando de aislar esa zona, porque ahí también el tema es que la droga llega y la droga se distribuye. Entonces, si nosotros... Atlántida, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros implementáramos un cerco en toda esa parte, con unidades especiales, yo pienso que la parte del interior vendría, pero el tema es, digamos, cómo reaccionarían esas personas al momento que falte esa droga, porque se están acostumbrando a vivir el síndrome de abstinencia. No hay centros de rehabilitación para jóvenes. El Estado debe tener por lo menos un centro de rehabilitación en cada departamento, por lo menos. ¿Por qué? Porque hay altos niveles de consumo de drogas, marihuana y cocaína. Y es lo que te decía hace un momento, Raúl, de que es necesario un mapeo criminal. Ya como dice el coronel, ya sabemos que Olancho, gracias a Dios, Colón, Atlántida, los departamentos fronterizos en sí son altamente afectados por lo que es el delito del tráfico de drogas, porque gracias a Dios es el punto de entrada tanto por aire como por mar. Ahí llegan las lanchas cargadas de droga y se descargan y luego por vía terrestre cruzan el país. Entonces, en esos lugares, el policía que vas a enviar no es cualquier policía. Tiene que ser un policía preparado para combatir ese tipo de delitos. Y no es cualquier policía el que lo va a hacer. Entonces, en base a un mapeo criminal, destacarse en esas zonas policías especializados para combatir el tráfico de drogas, como en otras zonas podrán ser policías especializados en el tema de la trata de personas o de la extorsión o cualquier delito que afecte grandemente en una zona geográfica. Pero no podemos estar mandando cualquier policía a Olancho, cualquier policía, gracias a Dios. Tienen que ser policías con una capacitación y una preparación para ese tipo de delito específico. Díganme algo, ¿y los intercambios, por ejemplo, que policías hondureños se van a preparar a Colombia, se van a preparar a México, que vienen instructores de allá para acá? ¿Eso ha sido bueno? No, ¿Sirve mucho? No, sí ha sido bueno. Bueno, en caso
Cuando yo fui director de la DPI, nosotros mandamos incluso a capacitar personas hasta Corea del Sur. Los expertos en videoforenses fueron preparados en Corea del Sur. Y algunos, incluso hasta en Rusia. Nosotros tenemos oficiales que hablan ruso, porque han sido capacitados en las academias policiales de Rusia. Qué bueno eso. No, mire, nosotros, la Policía, yo lo digo porque todavía me siento parte de la Policía Nacional. La Policía Nacional ahora tiene un personal altamente capacitado. Sabemos que no tenemos la cantidad de policías que requiere el país. Actualmente en Honduras tenemos 22.000 policías. Solamente El Salvador, que es más pequeño que Olancho, tiene 45.000 policías. Entonces, para desarrollar una estrategia como la que desarrolla el gobierno de El Salvador, hay que crear más centros de instrucción policial y formar más policías para buscar y especializarlos, como dice el abogado Chactur. No se puede mandar un policía con conocimientos básicos a tratar el tema de las drogas o al tratar el tema de tráfico de personas, o de investigación criminal. Son cuestiones de orden especializada que después se va adquiriendo este tipo de conocimiento dentro de las instituciones policiales. Pero sí, nosotros como país debemos de estar agradecidos con el gobierno de la República de Colombia, la República de Chile, la República de México. Hemos recibido capacitaciones en diferentes países, incluso nuestros laboratorios técnicos criminalísticos son de primera generación, tenemos técnicos especialistas en cada una de las áreas. Lo que pasa es que en nuestro país la criminalidad ha rebasado nuestros límites. Seguimos siendo el país más violento de Centroamérica, aún con los esfuerzos que se han hecho en nuestro país. Por eso hay que seguir trabajando, yo digo, hay que seguir fortaleciendo las instituciones y hay que endurecer el blanco. ¿A través de qué? A través de la prevención general positiva y a través, como criminólogos decimos, la política criminal de la defensa social, con la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. En ese tipo de aspectos podemos ir buscando una perspectiva comunitaria para desarrollar políticas de seguridad del Estado que pueden reducir ciertos flagelos. Mire, no hay sociedad sin delito. Así es. Todas las sociedades tienen delito. Hasta las sociedades nórdicas tienen delito. Pero nosotros tenemos un problema grave en Honduras, que es la extorsión. Mire que el problema no es tanto, el problema del narcotráfico no es problema hondureño, es un problema de los gringos. A los gringos se les tiene que pedir todo el apoyo para luchar contra el narcotráfico. Para nosotros el principal problema actualmente es la extorsión. Y otro problema es reducir los homicidios. Tenemos que seguir trabajando fuerte en la reducción de los homicidios. Así es. Sí, el tema del narcotráfico creo que es una amenaza global. Afecta a todas las sociedades. En la medida que nosotros blindemos nuestro país a esa amenaza, pues vamos a colaborar con que se mantenga un mundo más seguro. Usted preguntaba con respecto a todos los oficiales que habían sido capacitados en diferentes países. Es cierto, se hace eso, pero fíjate que es increíble que nosotros sí tenemos un centro regional en Guatemala para lo que es la preparación de miembros para operaciones de paz a nivel internacional, pero no tenemos un centro regional de combate al narcotráfico. Entonces va a ser difícil que nosotros, digamos, tengamos todo ese recurso humano disperso en todo el país y no tengamos un centro regional para poder enfocar, porque le digo, claro, la manera de enfocar la amenaza del narcotráfico va a ser diferente en El Salvador, va a ser diferente en Nicaragua y va a ser diferente en Honduras. Nosotros tenemos que generar nuestra propia estrategia y no podemos depender tampoco de ciertos sistemas que mantienen los Estados Unidos acá y estar dependiendo de eso. Me tocó a mí en una unidad militar estar pendiente de una traza desde las 2 de la mañana y hasta el día siguiente a las 2 de la mañana, o sea, 24 horas pasaron solo para que me dijeran, no, la avioneta ya aterrizó, andate a Hualaco, y la avioneta ya estaba quemada. O sea, hubo un momento en el cual la avioneta perdió esa traza, o sea, se perdió, pues, y cómo reaccionaba uno como actor en ese momento. Y rapidito llegamos, ellos tienen la capacidad de poder en 5 minutos alejar esa droga de los puntos de aterrizaje. Nosotros no tenemos la capacidad de seguimiento porque no empleamos la tecnología. Entonces va a ser difícil, si no es una prioridad de país, enfrentar esa amenaza que nos está afectando. O sea, es cierto, nosotros llevamos una combinación porque a la par de la extorsión también va el tema de drogas, va el tema de sicariato. O sea, es un
es como una miel el tema del narcotráfico, el cual genera una serie de amenazas más. Entonces habría que enfrentar, digamos, solicitar por lo menos la capacitación para ese centro regional a nivel, inicialmente, pues no hay que ser tan ambiciosos, centroamericanos, y nosotros preparar nuestra política nacional de combate a esta amenaza para, yo digo que va a ser difícil salir de ese listado por la ubicación geográfica, porque mientras haya también demanda, la oferta va a estar latente en esos puntos. Entonces va a ser difícil que podamos nosotros salir de ese listado, pero sí, como país creo que tenemos que hacer lo que nos corresponde en esa parte. Doctor. Mire, y en esto del combate a la criminalidad, el insumo más importante es la información. Y yo siento, y me puede sacar del error el comisionado Ponce, que fue director de Interpol, de que no hay mucha información que se comparte a nivel regional. Yo, en mi experiencia como litigante en los tribunales, veo que de repente llega una información desde Costa Rica a Honduras a través de la Fiscalía como un auxilio fiscal, pero tal vez aquí en el país no había conocimiento que existía esa banda en Costa Rica. Entonces, cuando se trata de criminalidad organizada, yo siento que los países deben compartir plenamente información sobre bandas criminales que operan en cada uno de los países. Claro, de repente con sus limitaciones, porque una información que pudiese manejar Costa Rica se le comparte a Honduras y hay una fuga de esa información, puede estropear tal vez un trabajo de años, pero sin información es muy difícil combatir la criminalidad. Y que no sé si lo decía también el comisionado o el coronel Cruz, que muchas veces lo que se decomisa es lo que Estados Unidos comparte como información, porque no tenemos la capacidad nosotros de poder generar esa información a través de unidades de inteligencia que nos permita combatir efectivamente la criminalidad. Y quería hacer una acotación también cuando mencionó el comisionado a la lucha de la criminalidad en El Salvador. A mí no me gusta que Honduras se compare con El Salvador en el tema de seguridad, porque hay muchas cuestiones que tiene El Salvador que son favorables para poder construir una política de criminalidad efectiva, empezando por el tamaño de su territorio. Estoy de acuerdo. Empezando que las fronteras de El Salvador son mucho menos que las fronteras de Honduras, que hay un mayor número per cápita de policías comparado con los policías que tenemos en el país, y que es urgente que se incremente el número de agentes policiales. Y entonces, cuando se compara a El Salvador con Honduras, de repente somos injustos, ¿verdad? Yo considero que es más fácil crear una política estatal de criminalidad en un país como El Salvador que como el nuestro. Nuestro comparativo debe ser otros. Pero sí es necesario que realmente los políticos, en razón de que estamos a 75 o menos días de un proceso electoral, los que vengan y los que vayan a manejar el tema de seguridad, que realmente tengan un plan de seguridad, no solo para 4 años, como se mencionaba, una política de gobierno, no, sino una política de Estado, una política que perdure en el tiempo más allá de los 4 años que le correspondan al siguiente gobierno. Creo que es necesario empezar a trabajar en eso. No, y lo que decíamos, miren. No, fíjate, solo eso. Y felicito al abogado Chacturo, porque siempre he pensado eso. El Salvador es como Lancho de grande. Más pequeño, ¿verdad? Sí, más pequeño. Cabe 7 veces en y este es un país relativamente grande. Porque yo me acuerdo la vez que fui a Lanchito, hace muchísimo tiempo. Y complicado, Raúl. Óigame, me fui en avión hasta La Ceiba. Y de ahí René Enamorado me llevó en carro. Es lejos, Lanchito. Lejos. Y ayer hablaba con Edras Gutiérrez, un amigo mío, y me dijo que había ido con la familia Trujillo, y le pregunté,
¿Y cuántas horas hizo a Trujillo? Sí. O sea, El Salvador es pequeño. Es pequeño, es más fácil de controlar. Honduras es grande. No, grande. Y no se va a lograr un trabajo como lo hizo Bukele en 4 años. Honduras ocupa más tiempo. Más tiempo. Por eso comparar los estados de excepción del Salvador con el de Honduras no tiene ninguna razón de ser, aparte que son bastante diferentes. Allá sí se reformó el sistema penitenciario nacional, que eso se puede hacer. Aquí en Honduras sí se puede hacer. Se puede crear un centro de confinamiento contra el terrorismo. Es necesario crearlo. No es que todas las personas privadas de libertad van a estar ahí, no. Solamente aquellos de mares y pandillas. Delitos de alto impacto. O de alto impacto. Los que crean conmoción nacional. Esos son los delitos. Yo creo que. Y crear una cárcel de máxima seguridad, no como las que tenemos aquí en Honduras. Entonces, yo creo que. Pero sí se puede ir avanzando. No pensemos que un gobierno va a lograr en 4 años todo lo que ha logrado en otro gobierno, que otros estados. Bueno, ni los Estados Unidos de América, que son que manejan tecnología y que manejan las fuerzas militares más grandes del mundo y los policías mejor preparados, no pueden controlar. Hay estados que tienen niveles de violencia mucho más altos que Honduras. Tienen más homicidios por cada 100.000 habitantes que Honduras. Aunque hay estados que tienen una relativa seguridad y no hay muchos muertos. Pero aún así hay que ir avanzando. Por eso es que cuando hablamos de una política criminal del Estado, se tiene que ir definiendo qué se va a hacer en los primeros 2 años, en los primeros 5 años, qué se va a hacer en los próximos 5 años, como una política de Estado. Y que no venga un gobierno, por ser un partido político y otro, que tome el tema de seguridad como un tema de orden político. Como actualmente, miren cómo salieron un montón de políticos hablando solo porque Honduras aparece en la lista negra. Sí, Honduras siempre ha sido un puente del narcotráfico. Y también creo que es irresponsable, porque si está libre, Partido Nacional Liberal o quien esté, salir a hablar de eso como agarrarse de política. Como bandera. No, es que no se puede politizar el demasiada irresponsabilidad. No se puede politizar el tema de la seguridad, Raúl. Incluso si el próximo gobierno tiene un ministro de seguridad que le da resultado, el gobierno que sigue, que lo deje, hombre. No porque no sea afín a ese partido político, sino es por darle continuidad a un trabajo que está siendo efectivo. Esas cosas ya debemos nosotros de despolitizar algunos temas, porque son temas muy sensibles. No se pueden ver solamente desde la óptica política. Y el tema de seguridad es uno de ellos. Bien, voy a hacer otra pausa. Bien, vamos. ¿Cuál será la situación actual de la policía? Porque mientras hay droga, hay tentación y hay ofrecimiento de dinero para que les pasen la droga, para que haya tráfico de droga en el país. ¿Cuál será la situación de la policía hoy? Bueno, por mi experiencia, yo sé que siempre hay tentaciones. Va a haber tentaciones tanto para los fiscales como para los policías en esos sectores donde hay alta influencia del crimen organizado y del narcotráfico. Por eso lo que siempre sugerimos es que un jefe policial no debe estar mucho tiempo en esas zonas. Incluso se tienen que estar cambiando los policías. Y esa área de tema del crimen organizado, la lucha contra las drogas, deben ser unidades especiales. No el policía que está tropa común y normal, la tropa común, la policía de prevención o la dirección de prevención y seguridad comunitaria no debe atender este tipo de problemas. Deben ser policías especializados o unidades especiales. Se tienen que fortalecer las unidades especiales de la Dirección Policial de Investigaciones. Yo les decía que nosotros, gracias al apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América, nosotros tuvimos muy buenos resultados en formación de expedientes para extradición de varios narcotraficantes en Honduras, pero fue gracias al apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América y que nuestro Estado, nuestro gobierno, no aportaba ni un 5 para esas unidades especiales. ¿Cómo funciona una unidad especial? Es cara. La unidad especial debe tener un recurso técnico, o sea, tecnológico, recursos humanos especializados y recursos financieros adecuados.
porque si no tienen esos 3 recursos, no funciona una unidad especial. Actualmente, no sé cómo estará, pero cuando yo fui director, no teníamos ni un 5 de presupuesto para esas unidades especiales. Quienes mantenían esas unidades especiales era el gobierno de los Estados Unidos de América, quienes nos ayudaban a trabajar fuerte y formar. A mí nadie me va a decir que la DPI no hace investigación. La Policía de Investigación sí hace investigaciones a través de esas unidades especializadas, pero hay cierta información que no se puede dar al público, ni incluso a los fiscales se les puede dar, porque no sabemos si están coludidos o no están coludidos, porque sabemos que ahora tanto policías como militares y fiscales y jueces han sido formados por miembros de maras y pandillas, por jefes de maras y pandillas. Incluso les pagan. Tienen a sus miembros. Les pagan la universidad. Tienen a sus miembros estudiando en la universidad. Tienen abogados que han sido formados por las maras y pandillas. Tienen médicos porque en un operativo resultó herido un miembro de una estructura de esas, ya no lo van a llevar a un médico cualquiera. Tienen sus propios médicos, tienen sus propios ingenieros para construir y para invertir dinero producto del tráfico de drogas, tienen sus propios abogados. Esa es una realidad, Raúl. Y ese es el tema. Sí, cuando desde el inicio del programa, ellos sí están organizados. Por eso se llama criminalidad organizada. Sí, realmente existe una organización en todo sentido. Y cuando mencionaba el tema de la policía, es bien difícil, es bien complicado que este tipo de estructuras no permeen las instituciones. Cuando comentábamos hace un momento atrás que cualquier miembro de una estructura criminal de esas gana más que un policía, gana más que un militar por esa actividad ilícita que realiza. Todas esas cosas se vuelven atractivas para poder atraer miembros de instituciones. Aquí es una realidad también, Raúl, en todos los gobiernos ha habido vinculación de la policía y de las Fuerzas Armadas con estructuras criminales. No se podría realizar esa actividad si no hubiese apoyo institucional a esas actividades. Y por eso hoy estamos señalados, pues, también como un país que no solo es puente, sino que también percibe recursos por permitirse ser un puente para el tráfico de drogas. ¿Se acuerda aquel líder de la MS que lo liberaron allá en Progreso? Ajá. Tuvo que estar coludido las Fuerzas Armadas y algunos miembros comisionado de la policía. Eso fue como las películas. Desde el mismo traslado, comisionado, desde el mismo traslado que no siguió los protocolos de traslado de un cabecilla de esa importancia. Óyeme, eso es de película. No, eso no tuvo. ¿Cuánta gente participó? Tuvo que estar gente involucrada de alto mando de las Fuerzas Armadas, claro, y de la policía. No, hijo, lo estuvo involucrado. Yo imagino que viendo la manera como se dio la situación. ¿Cómo lo traslada por tierra, sí, para empezar? Mire, yo estuve director del centro penitenciario y a mí cuando me tocó trasladar a ese individuo, óigame, el dispositivo de seguridad no eran 4 policías militares, no era un oficial, ahí iba el dispositivo completo y había un hermetismo en la movilización increíble. Pero también, digamos, abogado, en ese tema del involucramiento de las autoridades con este tema del narcotráfico, siempre también hay líneas políticas que giran instrucciones. Por supuesto. Habría que ver, digamos, qué tan politizada está la organización de ambas instituciones, porque yo le digo, el tema es si la gente en el Congreso Nacional elige a un jefe del Estado Mayor Conjunto o presenta una terna o tiene alguna recomendación para ascensos. Desde ahí hay una influencia política en la organización. No se respeta el escalafón y al final usted mira apareciendo personas con estrellas que en las evaluaciones militares, en todo el proceso, desde subteniente hasta coronel, siempre aparecían en los últimos lugares. Entonces estamos pasando, porque me comentaban que en República Dominicana pasa lo mismo, o sea, la politización de estas instituciones entonces no les permiten una autonomía para poder operar de manera transparente. Y el otro tema es que también mientras la droga esté tocando tierra firme,
ese riesgo de que las autoridades se coludan con narcotraficantes, con líneas políticas, con militares, con policías, va a estar latente en ese punto. Está latente. Ahora sí me interesa también ver el aspecto, yo también soy muy crítico del tema de El Salvador, pero si en El Salvador se organizaran distritos, porque El Salvador en realidad sería un distrito ubicado en nuestro país, y poder patentar lo que le funciona a El Salvador, pero con la misma cantidad de territorio, con la misma cantidad de agentes policiales, con los centros de confinamiento y con una estructura civil supervisando, yo creo que sería una situación idónea para poder enfrentar estas amenazas. No solamente el narcotráfico, sería una cuestión de seguridad ciudadana, pero actualmente nosotros tenemos una organización territorial que no es la adecuada. Tenemos, yo le pongo el caso de Yarula y Santa Elena, 2 municipios que están, bueno, que tendrán 10 kilómetros cuadrados ambos municipios de parte urbana y tienen más personal de seguridad que un municipio en Olancho que tiene tal vez hay municipios donde hay 8 policías. 4. 4 policías. 4. ¿Sí? Eso no puede ser, Raúl. Lamentable. Miren, es que nos hemos confiado, incluso antes había municipios que no había policía. Entonces, ahora nos hemos confiado porque no hay homicidios, solo tenemos 4 policías. Es que el problema está que, como les decía yo, los homicidios, hay una estrategia para la reducción de los homicidios. Hay 25,000 policías, ¿no? 22,000, hay 22,500 creo. Y somos 10 millones. Quieren llegar a 26,000. Pero solamente están tomando en cuenta. En El Salvador hay el doble. Hay 45,000. Y El Salvador cabe 7 veces en Honduras. Pero digamos, si nos vamos por el criterio de policías por habitantes, entonces la mayor parte de todos los policías que contraten van a estar en la zona urbana. Sí. Entonces la zona rural va a quedar deshabitada con seguridad y ahí es donde vienen las amenazas de tercera generación y tienen un caldo de cultivo favorable para poder operar. Ese es el principal problema que tenemos en La Mosquitia, en grandes extensiones de territorio de Olancho, que no hay presencia institucional, no hay presencia policial, no hay presencia militar. Y el mismo fenómeno sucede en Venezuela, con la zona de Apure, por ejemplo, que pasó a convertirse en un punto estratégico para el envío de aviones, de avionetas cargados de droga, por la misma situación en la que está ese territorio nuestro, que no hay presencia institucional. Incluso allá la presencia que hay armada es de grupos irregulares, como el Ejército Bolivariano para la Liberación, la FARC y todo ese tipo de organizaciones. La presencia institucional, la no presencia institucional es grave. Hay territorios que no los controlamos nosotros. Yo me acuerdo de las declaraciones del director de la policía, que había un funcionario que tenía más policía que la posta de Villanueva. Sí, hombre. ¿Cómo? Así dijo el director general de la policía, que había un funcionario del Estado que tenía más policía que toda la posta de Villanueva. ¿Qué gobierno? Ahorita. Bueno, en este gobierno, mire, yo le voy a no sé cuál es el que se refiere el comisionado. La subsecretaria de Estado. Pero yo le puedo decir, Yulisa. Raúl. El director general de la policía. El ex director de la policía militar, que hoy está en Estados Unidos, se manejaba con 6, 7 camionetas, póngale 4 de seguridad en cada uno. Estamos hablando de 30, 40. ¿Y dónde está hoy? En Estados Unidos. ¿Haciendo qué? Bueno, hay que esperar un tiempito para saber. Hay que ver qué. Lo que sí es que el hombre maneja mucha información. Eso es un hecho. Información que debe tener preocupado a algunos, ¿verdad? Bueno, ¿y los gringos ayudan? No ayudan porque están mandando a lista. ¿Qué van a hacer? Ayudan cuando quieren. Por eso es que, mire, por eso yo, lo que decía mi coronel Cruz, primero se tienen que reunir los gobiernos de Centroamérica, por lo menos a través de SICA, y presentar una propuesta al gobierno de los Estados Unidos, que es el mayor consumidor, ¿verdad? Y crear esos centros de centros regionales de combate al narcotráfico. Y eso no es ni de pelear, se puede estar en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, Costa Rica, porque todos tenemos el mismo problema, todos somos el puentecito para la droga que pasa para Estados Unidos de América. El gobierno de los Estados Unidos de América no ha invertido lo necesario para combatir el narcotráfico. Incluso ellos son los que tienen los radares, como decía mi coronel, ellos son los que tienen los radares, Honduras ni radares tiene. Ellos tienen que proporcionarle la información especializada
a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Honduras. Yo les decía, ¿cuándo la policía decomisa droga? Cuando los gringos quieren. Vamos, yo estuve de jefe en Puerto Cortés de la policía. ¿Cuándo decomisábamos droga nosotros en el puerto? Cuando los gringos nos daban la traza y nos decían, en tal barco va, usted en cuanto llegue el barco, póngale seguridad y ahí va a encontrar drogas. Cuando nos daban, hasta nos daban el manifiesto y nosotros encontrábamos la droga. Claro que también hay que tener policías confiables, porque si no, los norteamericanos no le dan la información al jefe policial. En este caso, a mí me daban la información y nosotros decomisábamos drogas. Desde que yo me vine a Puerto Cortés, no han vuelto a decomisar droga en Puerto Cortés. ¿Y ustedes creen que nos sigue pasando? Han salido ¿Y ustedes creen que nos sigue pasando la droga? Claro, pero si en Francia han decomisado o han incautado droga que salió de Puerto Cortés, en Europa 2 o 3 veces en este gobierno con barcos que salieron de Puerto Cortés, cargas que salieron de Puerto Cortés y se han incautado en Europa. Sigue saliendo y sigue entrando y no va a dejar de salir y de entrar, lastimosamente. Mientras no exista una férrea voluntad y un plan real para combatir ese flagelo. Y pasa todo por un aspecto colaborativo. O sea, los gobiernos tienen que ser colaborativos todos, pero no estamos hablando de un aspecto de imposición, porque en la medida que va pasando el tiempo, los gobiernos y la gente van entendiendo que nosotros tenemos una soberanía, tenemos una independencia y tenemos la libertad para tomar nuestras propias decisiones. Tenemos que mejorar en muchos aspectos, sí, pero que nos colaboren en esa parte. Entonces es colaborativo, no es impositivo. Y estas medidas, pienso que debería haber alguna manera de acercarse de una manera más diplomática y poder generar las estrategias necesarias para poderlas enfrentar, no simplemente a través de publicar un nombre de un país en un listado, porque al final siempre van a haber afectaciones. Pues el tema de, digamos, miremos cómo nos mira el mundo actualmente a Honduras, con el tema de corrupción, con el tema de narcotráfico. Eso viene a incidir bastante en el desenvolvimiento de nuestra gente fuera de las fronteras. Mire, desde el momento que Honduras aparece en un listado, eso afecta a la inversión extranjera que viene hacia el país, por ejemplo. Hay medidas que van a afectar a la población hondureña, porque al final todo esto rebota en la población hondureña. Ya Estados Unidos empieza a limitar el tema migratorio, las visas de estudiantes, visas de trabajo, todo ese tipo, como sanción por ese tipo de cuestiones. ¿Y a quién nos afecta? A la población en general. Sí es necesario, como yo coincido tanto con el comisionado como con el coronel, en que esto se debe combatir en bloque, no se puede hacer aisladamente. Incluso poder conformar una fuerza regional únicamente para el delito del tráfico de drogas. Hay zonas en la Mosquitia, por ejemplo, que es más fácil llegar desde Nicaragua que desde Honduras. Entonces, eso deberían ser temas que deben abordarse bajo la óptica de una fuerza regional, de una fuerza colaborativa, como decía el coronel, que nos permita a todos los países de Centroamérica hacer frente común a ese delito del tráfico de drogas y otros delitos. No solamente debemos centrarnos en el tráfico de drogas, hay otros delitos transnacionales que afectan al país, pero combatirlo desde la óptica de un bloque regional. Bien, voy a hacer la última pausa. Me dice el abogado Marlon Duarte, mientras los gringos no dejen de consumir esto, jamás se va a parar. También Don Lito Barrientos escribe aquí, dice: Honduras declarado por Estados Unidos país narcotraficante. ¿Cuándo y quién declara a Estados Unidos país narcoconsumidor? En la contienda política ya no es posible distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, y de manera preventiva todo cae en el universo de las falsas noticias. Tanto el gobierno como la oposición, con mayor o menor acierto, acusan y toman medidas para luchar contra la desinformación periodística.
¿Qué tan penetrado está el ejército y la policía por las estructuras criminales? Bueno, nosotros no podemos decir que están coludidos o están cooptados, pero sí podemos decir que, lo dije anteriormente, tanto las Fuerzas Armadas, Ministerio Público, los jueces, son los primeros que buscan cooptar el crimen organizado. Por eso es que nosotros decimos que se debe organizar esas unidades especiales. El fiscal, debe haber un fiscal para esas unidades especiales, debe haber jueces para esas unidades, y ese fiscal y ese policía y ese juez hay que sacarlo de esos barrios, de esas colonias donde peligra la vida, porque hay veces que no solamente es cuestión de dinero, también puede perder la vida un fiscal, un juez o un policía, porque ellos conviven en el barrio donde está el crimen organizado, donde están los tentáculos. ¿Cuáles son los tentáculos que se integran al barrio o a las colonias? Es las maras o pandillas, es el brazo armado del narcotráfico. Por lo tanto, hay cosas que sí se pueden hacer para que ese policía que lucha contra el crimen organizado no sea contaminado por este tipo de flagelos. Mira, Raúl, siempre ha habido, y quizás por muchos años más habrá, no se trata de que sea una política institucional de la policía o del ejército. Son efectivos aislados, pues. Son casos aislados. No es que sea el común denominador en las instituciones, pero existe vinculación con la criminalidad organizada, no solo con el tráfico de drogas. Para la trata de personas es necesario traspasar fronteras. Hay policías de frontera, hay batallones en las zonas fronterizas. Entonces, siempre ha habido vinculación, no ha habido un momento en el que, y es imposible pedirle a una institución tan grande como la policía o como las Fuerzas Armadas que todos sus efectivos sean pulcros, sean honestos, sean transparentes. Eso ocurre en todos los países del mundo. Lo que sí debe existir son los mecanismos de identificación de esas personas y poderlas sacar inmediatamente de la institución y ver hasta dónde ha llegado su participación y presentar los requerimientos fiscales que corresponda presentar. Es el combate a ese tipo de factor de tener involucramiento de policías y de militares, de jueces, de fiscales con el crimen organizado, poderlos identificar, inmediatamente extraerlos y deducirles las responsabilidades del caso. Sí, es difícil, licenciado, porque si nosotros miramos tanto el político, tanto el militar, tanto el policía, tanto el fiscal, vienen de una sociedad. O sea, todas estas instituciones se nutren de una sociedad. Si la sociedad está cooptada por narcotráfico, por corrupción, por lavado de activos, por esas amenazas de tercera generación, va a ser difícil que los cuadros orgánicos de las instituciones lleguen con ese nivel de pulcritud que la sociedad actual exige. Sí, es complicado. Entonces, lo que queda solamente es analizar qué tan grande se nos ha crecido ese monstruo de narcotráfico y corrupción. Y desde el momento que va creciendo es porque alguien no está haciendo su trabajo. Eso es una lógica. Entonces habría que ver qué actores son los que en realidad no están respondiendo a las expectativas de país y tomar las medidas para poder depurar y hacer lo necesario. Y mire, coronel, para los grupos criminales, para las estructuras criminales, un ex agente policial, un ex militar, son recursos humanos atractivos. La preparación que tienen, el manejo de información y los vínculos que pudiesen haber dejado dentro de las instituciones. Es prácticamente imposible pedir el 100% de pureza en las instituciones policiales y militares, porque eso en ningún país del mundo ocurre. Hay que saber identificar los casos aislados y poder deducir las responsabilidades. Es que este no es un problema policial, es un problema social, de la sociedad. Así es. Y así se tiene que ver. Una cuestión de valores. Es una cuestión de valores, principios y valores. ¿Habrá algún gran laboratorio aquí? ¿De droga? ¿De tratamiento?
Claro que sí. Sí tiene. Si hay plantaciones de droga, tiene que haber laboratorio. Aquí no somos exportadores de hoja de coca. Me dice Lito, que es ultraderecha, no de izquierda. ¿Dónde está la barrera de barcos impidiendo la entrada de droga a Estados Unidos? Solo hay barrera impidiendo la salida de Venezuela. ¿Y la droga sigue pasando? No, buen punto ese. Es que el problema, Raúl, es que el enfoque es diferente. El enfoque como país consumidor debe ser diferente al enfoque como país productor. En Estados Unidos el consumo no es un delito, se maneja como una enfermedad. El drogadicto es un enfermo y desde esa óptica se aborda el tema allá. Entonces son enfoques diferentes. Sí uno puede decir, pero el enfoque es incorrecto. Mientras los gringos sigan consumiendo, se va a seguir produciendo. Pero el enfoque principal y el esfuerzo principal debe estar en ambos polos, correcto, tanto en el consumo como en el productor. Pero no es una justificación el que sea el país más grande, consumidor más grande de droga, no debe ser una justificación para que nos olvidemos que el problema está ahí, que allá abajo viene desde abajo. Desde allá, desde Colombia, desde Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil. Y abordarlo, tenemos que abordar desde las dos ópticas. Tenemos una población que consume drogas y tenemos parte de la población involucrada en el tráfico de drogas. Hay que verlo desde esos dos enfoques. Gracias al abogado Carlos Chactur. Sí, nos vamos, coronel. Que digamos, la forma cónica que tenemos nosotros, digamos, usted analiza desde Honduras tomando conferencia como referencia el centro de América, tiene una forma cónica, entonces es más fácil controlar en la parte angosta que controlar en la parte ancha. Pasa con Nicaragua, imagínense la frontera que tenemos nosotros con Nicaragua, extensa, con El Salvador, y de postre con Nicaragua solo es frontera terrestre, y eso duplica la cantidad en kilómetros que una fuerza militar o policial tiene que actuar. Entonces este tema del narcotráfico creo que no es con tintes políticos, no es que ver si el gobierno está trabajando mal o bien, creo que es un asunto de país y como hondureños tenemos que alejarnos de esas campañas de desprestigio y tomar banderas y unirnos para poderlos enfrentar como sociedad. Gracias, coronel René Cruz. Abogado y comisionado en condición de retiro, José Alfredo Ponce. Yo creo que el Estado de Honduras debe buscar la forma de cómo reunirse con los demás estados de Centroamérica y conformar una fuerza, un centro regional de combate al narcotráfico. Yo creo que esto daría muy buenos resultados. Bien, gracias. Como dicen ellos, es un tema de país sin ninguna discusión. Creo que debemos de ser responsables y decir, pónganme ahí el listado de cuántos países son, que los Estados Unidos 32, dicen 23. Que están en el paso de la 23, droga, que están ahí. No solo es Honduras, están, miren, 23. Países de tránsito, producción de drogas, según Estados Unidos, Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, República Popular China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, la India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela, países de tránsito o producción de drogas ilícitas según los Estados Unidos. También ojalá que los gringos dejen de consumir tanta droga para que el negocio no sea bueno. Pues. Gracias, buenos días. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.